reencarnado como Napoleón 301-312, Palacio de Versalles, 10 de enero de 1804. 8 en punto de la mañana. Napoleón se despertó de su sueño cuando la luz del sol invadió las ventanas. Sus ojos parpadearon contra la luz de la mañana mientras se levantaba de mala gana de su lujosa cama, pero no podía hacerlo tan fácilmente. Se dio cuenta de que su brazo derecho estaba atrapado bajo el peso de la cabeza de Ciela. Su cabello rubio rojizo caía en cascada sobre la almohada y su suave respiración indicaba que todavía estaba profundamente dormida. No pudo evitar sonreír mientras miraba a su esposa, pero no pudo evitar distraerse con el ruido de los pasos resonando en el suelo. Desvió su mirada hacia el hombre que estaba deslizando las pesadas cortinas a un lado. Era el Lord Chambelán de la Casa Imperial, Beaumont. Buenos días, Su Majestad. Napoleón saludó a Lord Chamberlain con un movimiento de cabeza. Cuando fue coronado emperador en Notre Dame hace 10 días, Napoleón revisó la organización del personal del Palacio de Versalles y lo hizo similar a la Casa Real Británica. Beaumont es el dueño de la casa, lo que significa que es responsable de organizar ceremonias oficiales, eventos y ocasiones reales. La oficina también supervisa asuntos como banquetes estatales, investiduras, fiestas en el jardín, fiestas de té y más. «¡Qué clima tan maravilloso tenemos hoy!», comentó Napoleón mientras miraba por la ventana. Beaumont asintió con la cabeza y su expresión habitualmente severa se suavizó ligeramente. «De hecho, Su Majestad. Parece que es un día despejado. Está bien, tenemos un largo día por delante, será mejor que empecemos a trabajar». Gentilmente, trató de sacar el brazo de debajo de Ciela, pero su movimiento hizo que ella se moviera. Sus párpados se abrieron, revelando unos cálidos ojos azules que se encontraron con su mirada. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando se dio cuenta de que había estado usando su brazo como almohada. «Buenos días, mi amor», susurró. Napoleón se inclinó para besarla en la frente. «Buenos días, querida», respondió con ternura. «Si todavía tienes sueño, puedes quedarte aquí y descansar un rato más». «Creo que haré eso», dijo Ciela adormilada. Napoleón sonrió afectuosamente a Ciela y la arropó con las mantas. Le plantó otro suave beso en la frente antes de levantarse de la cama. Como cualquier otra persona, Napoleón empezaba el día bañándose y vistiéndose. Después de eso, caminó junto a Beaumont por los pasillos. Mientras tanto, Beaumont habló. «Su Majestad, los hombres que ha nominado para los roles de secretario privado y amo de casa ya están afuera de su oficina», informó Beaumont. «¿Qué tal el empleo de personal de palacio adicional?», preguntó Napoleón. «Todo salió bastante bien, Su Majestad. Hoy en día, el Palacio de Versalles emplea a 30 lacayos, 50 empleados de cocina, 30 amas de llaves, 100 empleados de seguridad, 20 empleados administrativos y 30 jardineros y jardineros». En el camino, Napoleón y Beaumont ocasionalmente se encontraban con personal de limpieza quitando el polvo de las pinturas, muebles, pisos y candelabros que adornaban los pasillos del palacio. Al otro lado de la ventana, Napoleón podía ver a los jardineros y jardineros cuidando los jardines meticulosamente cuidados de Versalles. Al llegar a la oficina de Napoleón, vio a 2 hombres sentados en las sillas del pasillo. Se pusieron de pie y se inclinaron rápidamente. «Su Majestad», entonaron los 2 hombres juntos. «Esta debe ser la persona a la que te refieres, Beaumont», reflexionó Napoleón. «Lo son, Su Majestad». «Preséntense», ordenó Napoleón al hombre de la izquierda. El hombre de la izquierda levantó la cabeza. «Su Majestad, el nombre es Armand Augustin Louis de Caulaincourt, a su servicio». Napoleón examinó la apariencia del hombre. Parecía tener 20 y tantos años y un comportamiento juvenil y sereno. Su atuendo estaba impecablemente limpio, un reflejo de su atención al detalle. Napoleón volvió su mirada hacia el hombre de la derecha. No hubo necesidad de presentación porque él ya conocía al hombre. Es como el ayudante de campo de Beaumont, Lucas, que trabaja en el Palacio de Versalles desde que Napoleón se mudó al palacio. «Armand, hablemos dentro de mi oficina», dijo Napoleón. «En cuanto a ti, Lucas, no tienes que unirte a nosotros. Eres aceptado como el dueño de la casa». «Gracias, Su Majestad», reconoció Lucas con un gesto respetuoso. Napoleón le indicó a Armand Augustin Louis de Caulaincourt que lo siguiera a su oficina y entraron, dejando a Lucas afuera. Dentro de la oficina, Napoleón se sentó detrás de un gran escritorio de caoba y Armand permanecía atento ante él. «Por favor, tome asiento», ofreció Napoleón, señalando una silla frente a su escritorio.
Armand obedeció y se acomodó en el asiento, manteniendo su postura impecable. Esperó las instrucciones del emperador. Napoleón ya sabía quién era Armand, era un soldado que luchó en las guerras revolucionarias, pero también era un buen estadista, políglota y político. A pesar de su corta edad, había logrado mucho, uno de los cuales fue firmar el Tratado de Madrid que puso fin a la guerra franco-española y que resultó en una ganancia masiva de territorios en América del Norte. En la historia original, Armand es el gran mariscal del palacio. Similar al del Lord Chamberlain en los británicos. La razón por la que no adoptó la organización que creó Napoleón fue porque era demasiado militarista y algunas de las posiciones enumeradas se extinguirían en un futuro cercano. Entonces es ineficiente. No te andes con rodeos, eres bueno en el papel, Armand, comenzó Napoleón. Como lo indica el título del puesto, manejarás asuntos delicados, tanto políticos como administrativos. Tu papel requerirá que seas mi mano derecha cuando se trata de gestionar los asuntos del Estado. Sus responsabilidades abarcarán una amplia gama de deberes. Usted será mi asesor principal en cuestiones constitucionales, asuntos estatales y asuntos de importancia nacional. También desempeñará un papel crucial en el enlace con funcionarios gubernamentales, dignatarios extranjeros y diplomáticos. Además, será responsable de administrar mi agenda diaria, asegurándose de que esté bien informado y bien preparado para reuniones, eventos y compromisos. Eso es prácticamente todo. ¿Puedes controlarlo? Su Majestad, una tarea así para mi edad es inmensa. Está depositando una gran confianza en mí, respondió Armand con humildad y continuó. Pero estoy dispuesto a estar a la altura de las circunstancias. Me he dedicado al servicio de Francia y haré todo lo que esté a mi alcance para cumplir con los deberes de este estimado cargo. Napoleón aplaudió. Berthier, por favor, entréguele todos los documentos necesarios para que pueda realizar su trabajo. Como desee, señor. Beaumont sacó los documentos y se los entregó a Armand con un gesto cortés. Me informarás dentro de una hora, Armand. Puedes irte ahora, dijo Napoleón. Armand asintió, su determinación brillando en sus ojos. No le decepcionaré, Su Majestad. Dicho esto, Armand se puso de pie, sosteniendo firmemente los documentos y le hizo una respetuosa reverencia a Napoleón. Luego salió de la oficina del emperador, dejando a Napoleón y Beaumont continuar con sus procedimientos matutinos. Beaumont, todavía nos faltan algunas funciones clave en la Casa Imperial, como la colección imperial, la oficina de prensa, el escudero de la corona y el Privy Purse. Necesito una lista de recomendaciones mañana para que podamos completarla. Lo haré, Su Majestad. En cuanto al comando de protección imperial, seré yo quien busque un candidato adecuado. Dejando eso de lado, tengo hambre. ¿Dónde está mi desayuno? Se lo traeré, señor. Beaumont hizo una reverencia respetuosa y fue a buscar el desayuno. Al poco tiempo regresó con una bandeja con un clásico desayuno francés. En la bandeja había croissants calientes, pasteles rellenos de natillas, bayas frescas y una humeante taza de té. Los croissants, aún calientes, tenían un aroma a mantequilla y los pasteles estaban espolvoreados con azúcar glass. Le sugiero que pruebe el té primero, Su Majestad, dijo Beaumont mientras colocaba la bandeja sobre el escritorio de Napoleón. Napoleón asintió con la cabeza y tomó con cuidado un sorbo de té. ¿Sabe y huele delicioso? ¿Qué té es este? Napoleón preguntó. Ese es un té de jazmín, Su Majestad. De la dinastía Qing. ¿Dinastía Qing dices? Reflexionó Napoleón. Desde que la Compañía Francesa de las Indias Orientales se hizo cargo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, las importaciones de té se dispararon. Este té de jazmín en particular se ha vuelto muy popular entre la clase alta en los últimos años. Es así, todavía no he estado en contacto con la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Pronto la nacionalizaré y convertiré todo el subcontinente indio en una colonia francesa. India tiene una población de aproximadamente 180 millones. Eso es 3 veces y media más que nosotros. ¿Cómo logrará eso, Su Majestad? Igual que los británicos, dijo Napoleón mientras le daba un mordisco a su croissant. Una hora más tarde, Armand entró en el despacho de Napoleón. Su Majestad, estoy listo para informar. Proceder. A las 10 de la mañana, Majestad, hay prevista una reunión con el ministro francés de Asuntos Exteriores. Después, a las 12, está previsto un almuerzo con el señor Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos. A las 2 en punto, está previsto un recorrido ceremonial por los Campos Elíseos.
Luego, a las 4, se organiza una fiesta en el jardín del Palacio de Luxemburgo, que se espera que acoja a unos 30.000 niños. A las 6 en punto, hay una actuación de piano de Su Alteza Imperial Aveline programada en la Ópera Real de Versalles. Finalmente, a las 8 de la tarde, hay prevista una cena en el comedor de porcelana. Parece, Su Majestad, que este día estará bastante ocupado. Napoleón sonrió. Fácil. Según lo previsto, Napoleón estaba a punto de reunirse con el ministro francés de Asuntos Exteriores, Talleyrand. Faltaban 5 minutos para las 10, lo que le daba un breve margen para hacer los preparativos finales. Habiendo renunciado a su papel como primer cónsul de Francia, se había despojado de la alguna vez icónica banda roja y el uniforme que simbolizaba su liderazgo durante la era del consulado. En cambio, Napoleón había optado por un conjunto más contemporáneo y meticulosamente diseñado. Su atuendo consistía en un refinado traje gris, complementado con una camisa de manga larga con botones a juego, un chaleco de corte discreto, una corbata cuidadosamente anudada y un emblema que denotaba la Legión de Honor pegado con buen gusto en el cuello de su traje. Fue un regalo de su esposa, Ciela, tras su coronación. Le gustó el estilo y decidió pedirle más tarde. Napoleón se pasó una mano por el cabello, asegurándose de que cada mechón estuviera en su lugar. Y con un ajuste final de su corbata, Napoleón estaba listo. Cuando el reloj dio las 10, la puerta de su oficina se abrió y entró Armand. Su Majestad, el ministro de Asuntos Exteriores está aquí, anunció Armand. Normalmente, sería Beaumont quien anunciaría a los visitantes de Napoleón, pero después de la revisión de la organización de su personal administrativo del Palacio de Versalles, ese papel pasó ahora al secretario privado, Armand. Háganle entrar, ordenó Napoleón. Armand asintió en señal de reconocimiento y se retiró para dar paso al ministro francés de Asuntos Exteriores, Talleyrand. Buenos días, Su Majestad, saludó Talleyrand con una leve inclinación de cabeza. Confío en que llegue el día con buena salud y buen humor. Napoleón respondió al saludo formal con un gesto digno. De hecho, ministro Talleyrand, estoy bien. Por favor, tome asiento, respondió, señalando la silla frente a la suya. Mientras se acomodaban en sus respectivos asientos, comenzó Talleyrand. Me han informado de un comunicado de Maximiliano, el estimado elector de Baviera, que transmite el recibo de una misiva de Su Majestad prusiana, Federico Guillermo III. El contenido de esta correspondencia constituía un ultimátum inequívoco, estipulando que a menos que Maximiliano abandone su ambición de consolidar los estados alemanes bajo la bandera del liderazgo bávaro, la monarquía prusiana recurrirá a acciones nefastas y contundentes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas tan formalmente? Preguntó Napoleón, avergonzado por su elección de palabras. ¿No le gusta, Su Majestad? Usted es un emperador, por lo que es normal que me presente con el decoro digno de su exaltada posición. Por favor, déjalo, ordenó y añadió Napoleón. Entonces amenaza al Estado bávaro con una guerra, ¿no? Justo lo que esperábamos. No solo eso, Prusia ha hecho una alianza con Austria con el mismo objetivo de darle una lección al Estado bávaro. También me dijeron que Rusia estaba buscando unirse a la coalición. Enviando un mensaje a Maximiliano y dándole instrucciones de rechazar el ultimátum, Francia estará en guerra con los austríacos, los prusianos y los rusos. Debo añadir que sus militares han adoptado armas similares a las de nuestra infantería moderna. No cambiará nada, dijo Napoleón con confianza. Podemos ganar esta guerra, tal como te dije. Envía un telegrama a Múnich. Diles que rechacen el ultimátum. Como desee, Su Majestad. Y también envíe un telegrama de Baden, instándolos a unirse a la Confederación. Talleyrand asintió. Después de una reunión con Talleyrand, Napoleón se preparó para su siguiente tarea, que era un almuerzo con el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, a las 12 en punto. Pero 30 minutos antes del almuerzo, Napoleón invitó a Thomas a su oficina. Señor presidente, Su Majestad, ambos jefes de Estado intercambiaron corteses saludos, reconociendo mutuamente sus posiciones con el respeto que merecían, antes de tomar asiento. Su Majestad, una vez más, felicidades por su ascensión al trono imperial, comenzó el presidente Thomas Jefferson. Oh, por favor, prescindamos de las formalidades por un momento. Tenemos mucho que discutir en un tiempo limitado. Después de todo, este será su último día en Francia y no podemos discutir de política en medio del almuerzo. ¿Tengo razón?, dijo Napoleón. De hecho tiene razón, Su Majestad, se rió Thomas.
Entonces, estos son los acuerdos y acuerdos comerciales que nos gustaría que Estados Unidos considerara, continuó Napoleón, cambiando la conversación a cuestiones de comercio y diplomacia. Se inclinó hacia adelante y cogió un documento que había sido preparado para la ocasión. Thomas Jefferson, intrigado, extendió la mano para aceptar el documento. Comenzó a examinar su contenido, frunciendo ligeramente el ceño mientras absorbía los detalles. Estas propuestas, explicó Napoleón, están diseñadas para mejorar los vínculos económicos entre nuestras naciones. Francia y Estados Unidos comparten un compromiso con los principios de libertad y comercio. Creo que fortaleciendo nuestras relaciones comerciales, ambas naciones pueden prosperar. Y dar ejemplo al mundo. El documento esbozaba una serie de acuerdos comerciales que reducirían los aranceles y facilitarían el intercambio de bienes entre Francia y Estados Unidos. También incluía disposiciones para la cooperación mutua en esfuerzos científicos, intercambio cultural y colaboración diplomática. Sin embargo, no todo fue bueno para Tomás, ya que había una parte en el documento sobre la esclavitud. ¿Qué quieres decir con esta parte que sugiere que abolamos la esclavitud? Por supuesto, Napoleón había esperado que esto sucediera. Después de todo, Thomas Jefferson tenía 600 esclavos en su poder. Es natural que reaccione a esa manera. Señor presidente, entiendo que la cuestión de la esclavitud es un tema delicado. Sin embargo, creo que abrazar el abolicionismo se alinea con los principios de libertad e igualdad que ambas naciones aprecian. El mundo está avanzando, y en lugar de utilizar esclavos para cosechar, tenemos una máquina que haría un trabajo equivalente a 100 esclavos por día. De esta manera, reduciremos la tensión en el sur. Los esclavos son ilegales en nuestros dominios. Y puedo ver en el futuro que si la guerra fuera si esto sucediera entre nosotros, la causa serían los esclavos. También podría iniciar una guerra civil entre el norte y el sur. Thomas Jefferson tragó saliva ante la mención de las posibles causas del conflicto. Se reclinó en su silla, con una expresión contemplativa en su rostro. De hecho, la esclavitud era una cuestión profundamente arraigada y polémica en los Estados Unidos, y tenía el potencial de conducir a luchas internas y conflictos externos. Su Majestad, comenzó lentamente Thomas Jefferson, no estoy ciego a las complejidades morales y los desafíos que plantea la institución de la esclavitud. Es un asunto profundamente divisivo en nuestro país, y durante mucho tiempo he luchado con sus implicaciones. Sin embargo, también es una cuestión que afecta al núcleo de nuestro sistema económico y, en muchos sentidos, a nuestra forma de vida en los estados del sur. Y estoy diciendo que existe una tecnología que reemplazaría a los negros. No afectará significativamente al sistema económico. De hecho, podría incluso mejorarlo, respondió Napoleón con seriedad. Considere los beneficios potenciales de adoptar equipos agrícolas modernos. No solo aliviaría el dilema moral que plantea la esclavitud, sino que también podría conducir a una mayor eficiencia agrícola y mayores rendimientos. Lo siento, Su Majestad, pero no tengo autoridad suprema para hacer todo a mi antojo como usted. Decisiones de esta magnitud requieren el apoyo de nuestros estados y sus representantes en el Congreso, enfatizó Thomas. Napoleón suspiró. Bien, puedes olvidarte de esa línea. Solo esperemos que la situación que mencioné no suceda. No sucederá mientras nadie lo instiga. Las cejas de Napoleón se estrecharon. Desde que tomaron Canadá, Luisiana, Cuba y México, el Congreso de Estados Unidos ha desconfiado de Francia, dijo Thomas. Algunos temían que pudieran invadir en cualquier momento. Aunque tenemos su garantía, no podemos descartar la posibilidad por completo. Napoleón asintió comprendiendo. De hecho, la expansión del Imperio francés por América había suscitado preocupaciones y sospechas entre varias naciones, incluido Estados Unidos. Sus anteriores garantías de coexistencia pacífica fueron recibidas con escepticismo. Entiendo las aprensiones, señor presidente, respondió Napoleón. Les aseguro que Francia no tiene intención de iniciar hostilidades con los Estados Unidos. Solo buscamos el comercio y la prosperidad mutua. Sin embargo, estoy dispuesto a tomar medidas para aliviar aún más estas preocupaciones. Quizás podamos explorar la idea de formalizar nuestras relaciones a través de un tratado que subraye nuestro compromiso mutuo con la paz y la cooperación. Thomas Jefferson consideró detenidamente la propuesta de Napoleón. De hecho, un tratado formal podría servir para aclarar sus intenciones y proporcionar un marco para futuras interacciones. Podría ayudar a aliviar las tensiones e incertidumbres que han surgido debido a las recientes adquisiciones territoriales. Esa es una sugerencia prudente, Su Majestad, dijo pensativamente Thomas Jefferson.
Muy bien, hagámoslo. Me temo que no tenemos mucho tiempo. El almuerzo está comenzando. Napoleón miró la hora en su reloj de bolsillo. Enviaremos un borrador a Washington en 1 o 2 meses. En la Ópera Real del Palacio de Versalles, Napoleón y Ciela se sentaron juntos en la primera fila, disfrutando tranquilamente de la interpretación de la flauta mágica de Aveline, compuesta por Mozart. Napoleón nunca había sido el tipo de persona que exploraría la grandeza del Palacio de Versalles. Siempre había permanecido en el cargo durante los últimos 5 años. No sabía que los reyes de Francia tenían una ópera privada dentro de Versalles. El diseño interior era similar al de los teatros de ópera de alta gama, con lujosos asientos de terciopelo y candelabros ornamentados que colgaban del techo. La combinación de colores dorado y rojo le dio al lugar una sensación de lujo, a juego con la extravagante reputación de Versalles. Mientras observaban la actuación, Napoleón no pudo evitar quedar impresionado por la interpretación de Aveline de la flauta mágica. Siempre había sido un hombre de estrategia y política, no particularmente conocido por su aprecio por las artes. Sin embargo, esta noche supuso un cambio en su rutina habitual y se encontró sorprendentemente atraído por la música y el espectáculo. Ciela, por otro lado, tenía un profundo aprecio por las artes y había convencido a Napoleón para que la acompañara a esa velada. Le gustaba verlo fuera de su elemento, abrazando un lado diferente de la vida más allá de las exigencias de su papel como líder. Creo que nuestra hija puede ganar el concurso, comentó Napoleón. Ciela, mirando a Napoleón con una sonrisa, asintió con la cabeza. No tengo ninguna duda al respecto, respondió ella, con los ojos fijos en el escenario. Pero me pregunto si la competencia seguiría adelante si Francia volviera a entrar en guerra con sus vecinos. El concurso al que se referían es el festival de música que se celebrará en la futura ópera, el Palais Garnier. Según el último informe, el Palacio Garnier estará terminado el 5 de febrero de 1804. Aunque se estimaba que estaría terminado el año pasado, se produjeron retrasos que provocaron que la finalización se retrasara un año más. Pero esto es seguro. Esto seguirá así, aseguró Napoleón. Pero vas a asistir, ¿verdad? ¿No hay forma de que te pierdas la actuación de Aveline en el Palais Garnier?, preguntó Ciela preocupada. Por supuesto, querida. Haré todo lo posible para asistir y apoyar a nuestra hija. Además, no hay posibilidad de que los aliados comiencen una guerra en febrero, todavía es invierno. Las preocupaciones de Ciela comenzaron a disminuir al escuchar las tranquilizadoras palabras de Napoleón. ¿Por qué vamos a ir a la guerra otra vez?, preguntó Ciela. ¿No te dije que estoy creando una Alemania unificada bajo el liderazgo bávaro? Una Alemania unida que podamos controlar. Naturalmente, a los prusianos y a los austríacos no les gusta la idea, por lo que se verán obligados a declarar la guerra de Baviera. Y como Baviera y Francia son aliados, estamos obligados por tratado a apoyar a Baviera en el conflicto, explicó Napoleón. Si ganamos esta guerra, Francia será dueña de Europa. ¿No somos ya los amos de Europa después de derrotar a los británicos? Ciela inclinó la cabeza hacia un lado. Según los rusos, no, se rió suavemente Napoleón. Será mejor que no pierdas contra la coalición, Napoleón. No quiero que perdamos todo por lo que hemos trabajado. Te lo prometo, cariño. No tengo planes de perder contra la coalición. Si alguien va a perder, serán ellos. Imagina las recompensas una vez que ganemos esta guerra. Nos convertimos en una superpotencia, dictando términos y una posibilidad de ayudar a otro país a surgir. ¿País? ¿A qué país te refieres?, Ciela preguntó, despertada su curiosidad. Polonia, reveló Napoleón. Durante las últimas 3 décadas, Polonia ha estado dividida por sus vecinos, Rusia, Prusia y Austria. Planeo restaurar Polonia como un estado soberano, un amortiguador entre las grandes potencias de Europa. Oh, escuché sobre eso. Creo que el Napoleón original tenía una amante allí. María Walewska, ¿por qué me miras fijamente? Napoleón se rió nerviosamente. Ciela no pudo evitar reírse ante la reacción de Napoleón. No estoy mirando fijamente, mi amor. Solo reflexionando sobre las conexiones históricas, respondió con un brillo travieso en los ojos. ¿Crees que te engañaría por esa mujer? Ciela se rió y sacudió la cabeza. No, mi querido Napoleón, confío completamente en ti. Sé que no caerás tan bajo como para hacer cosas así. La historia es historia, y estamos aquí en el presente alternativo. Mira, si tuviera que elegir entre Francia y tú, te elegiría sin dudarlo, dijo Napoleón. Eso es lo mucho que te amo.
Estoy tan enamorado de ti que no puedo imaginar mi vida sin ti a mi lado. Dios mío, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? No debería haber traído el amor de esa mujer. Nombre. Ciela se rió. Ahora, deberíamos concentrarnos nuevamente en la música. Aveline podría notar que no le estamos prestando atención. Tal vez tú, puedo escuchar su música y al mismo tiempo conversar contigo, respondió Napoleón con aire de suficiencia. 5 minutos más tarde, la pieza musical terminó con un excitante crescendo y los dos estallaron en aplausos. Aveline se puso de pie y se inclinó delante de sus padres. Corrió hacia ellos y los miró a los ojos con sus ojos brillantes. ¿Cómo te gusta, mamá, papá? Aveline preguntó vertiginosamente. Napoleón y Ciela continuaron aplaudiendo con entusiasmo mientras se ponía de pie para saludar a su hija. Magnífico, Aveline, exclamó Napoleón. Estuviste absolutamente brillante. Tu actuación fue cautivadora. Definitivamente ganarás esa competencia. Ciela, igualmente encantada, abrazó a Aveline y le plantó un cariñoso beso en la frente. Nos has dejado sin palabras, querida. Tu talento no tiene comparación. No podríamos estar más orgullosos de ti. Aveline se sonrojó ante sus elogios y su corazón se hinchó de felicidad. Gracias, mamá, papá. Napoleón se tomó un momento para examinar la apariencia de su hija. Ha crecido un poco más y se ve mucho más hermosa como su madre en su juventud. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Aveline, inclinando la cabeza hacia un lado con una linda sonrisa en los labios. Estoy encantado con tu belleza, elogió Napoleón. Papá tilde. Aveline golpeó juguetonamente el brazo de su padre, sus mejillas se sonrojaron con un tono rosado más profundo. ¿Qué te pasa de repente? Preguntó Ciela. Simplemente creo que Aveline se parece a ti en tus primeros años. Si tuviera 15 o 20 años, se volvería hermosa como tú, comentó Napoleón. Ciela se sonrojó ante el cumplido de Napoleón y una sonrisa cariñosa apareció en sus labios. Miró a Aveline con un brillo en los ojos y luego volvió a mirar a su marido. Bueno, debo decir que ella se parece a mí en mi juventud, aunque Aveline es más hermosa que yo. Aveline, que estaba escuchando su intercambio de palabras, simplemente se rió tímidamente. Hablando de apariencias, solo Tristán heredó mi cabello negro. Francis, Aveline y Daphne son rubias. Tal vez mis genes son simplemente fuertes, supongo. Ciela dijo y agregó. Es triste que Francisco no pudiera unirse a nosotros. Mi hermano dijo que le arruinaría el humor si me viera practicar, dijo Aveline. Así que, en cambio, me verá actuar en el Palais Garnier, explicó Aveline. Suena como Francisco, se rió Napoleón. Y así fue el 5 de febrero de 1804. En el recién construido Palacio Garnier. El Palacio Garnier era una maravilla y su grandeza rivalizaba incluso con la del Palacio de Versalles. La ópera estaba adornada con intrincados detalles dorados, deslumbrantes candelabros y lujosos asientos de terciopelo rojo, creando una atmósfera de opulencia y elegancia. Casi todas las personas destacadas de Francia asistieron a la inauguración. Ministros, generales, industriales, científicos y más. Cuando se levantó el telón, Aveline estaba en el escenario y su presencia llamó la atención de todo el público. Comenzó a tocar el piano con gracia y habilidad, las notas resonaban en la magnífica sala. La pieza que eligió fue una composición de su propia creación, una melodía hermosa e inquietante que parecía trascender el tiempo y el espacio. El público estaba hechizado, con los ojos fijos en Aveline mientras sus dedos bailaban sobre las teclas. Cuando las notas finales del piano resonaron en la sala, el público estalló en aplausos, su admiración y asombro llenaron el aire. Aveline hizo sus reverencias, su rostro radiante de felicidad y logro. Ella no solo había cumplido sus expectativas sino que las había superado. Ganó el concurso del Festival de Música y regresó a casa con un trofeo. Sin embargo. Hermano, tienes que mirar esto, dijo Lucien, entregándole el periódico. ¿Qué es esto? Preguntó Napoleón. Verás. Napoleón desdobló el periódico y abrió mucho los ojos al leer el atrevido titular. Escándalo en el Palacio Garnier. La hija del emperador acusada de ganar injustamente un concurso de música. Sujetó el papel con más fuerza, arrugándolo ligeramente mientras intentaba comprender la audacia de tal acusación. Fue un ataque no solo al talento de Aveline sino también a su familia y su honor. Esto es indignante. Exclamó Napoleón, con la voz llena de furia. ¿Se atreven a cuestionar los logros de mi hija simplemente porque es mi hija? Aveline me lo dio antes de ir a su habitación, dijo Ciela y continuó.
Se encerró y ni siquiera dejó entrar a nadie. Está devastada por estas acusaciones, y con razón. La expresión de Napoleón se suavizó al mirar a Ciela. Podía ver la preocupación grabada en su rostro, reflejando su propia preocupación por su hija. Intentaré hablar con ella. Napoleón se detuvo al sentir el aura mortal de Ciela irradiando de ella. Él volvió su mirada hacia ella, sorprendido por el repentino cambio en su comportamiento. Su expresión habitualmente cálida y gentil se había transformado en algo mucho más intenso e inquietante. Imperdonable, 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 murmuró Ciela repetidamente en voz baja. ¿Cómo se atreve esa persona a publicar este artículo? Puede que esté jubilado, pero aún puedo quitar vidas. Tranquila, cariño. Napoleón se puso de pie y agarró el hombro de Ciela para llamar su atención. Yo me ocuparé de esa persona. Te prometí que protegería a nuestra familia, ¿verdad? El aura mortal y amenazadora de Ciela comenzó a disminuir gradualmente a medida que las palabras tranquilizadoras y el contacto de Napoleón la tranquilizaban. Ella parpadeó ante la bruma de ira que lentamente se levantaba de su mirada. Miró a Napoleón y sus ojos se suavizaron al darse cuenta de la verdad en sus palabras. Perdí la compostura allí por un segundo, dijo Ciela, suspirando. Bueno, será mejor que te ocupes de esto, cariño. Porque si no lo haces, tomaré el asunto en mis propias manos. Napoleón no se inmutó ante las vibraciones asesinas de Ciela y le sonrió afectuosamente. Vamos juntos a su habitación, ¿de acuerdo? Napoleón sugirió y Ciela asintió con la cabeza. Antes de eso, Armand. Napoleón gritó en voz alta y Armand, el secretario privado de la Casa Imperial, entró rápidamente en la oficina de Napoleón. Su Majestad, ¿me llamó? Ven aquí, dijo Napoleón mientras se volvía hacia su escritorio y tomaba el periódico con el artículo difamatorio. Se lo entregó a Armand, quien lo tomó con expresión grave. Quiero que envíe un telegrama al ministro de Policía, Fouché. Dígale que Su Majestad el Emperador de Francia le ha ordenado averiguar quién publicó un artículo tan difamatorio sobre mi hija. Napoleón instruyó. Armand asintió en reconocimiento. Transmitiré sus órdenes al ministro Fouché inmediatamente, Su Majestad. Dicho esto, Armand se apresuró a cumplir las órdenes de Napoleón, dejando que Napoleón y Ciela se dirigieran a la habitación de Aveline. Al llegar al dormitorio de Aveline, Napoleón y Ciela vieron a Francis, que llamaba suavemente a su puerta. Aveline, Aveline, ¿qué pasa? Preguntó Francisco con tono preocupado. Déjame en paz, sonó la voz de Aveline desde detrás de la puerta. Francis, llamó Napoleón y Francis se dio la vuelta y vio a su padre y a su madre acercándose. Padre, qué bueno que llegaste. Aveline no sale. Me dirigía hacia mi sala de estudio hasta que me encontré con ella corriendo hacia su habitación abatida. Francis, gritó Napoleón, y Francis se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos al ver a su padre y a su madre acercándose. Padre, qué bueno que llegaste. Aveline no sale. Me dirigía hacia mi sala de estudio hasta que me encontré con ella corriendo hacia su habitación, luciendo muy abatida, explicó Francis. Napoleón se acercó a la puerta y llamó a la puerta. Aveline, este es tu padre, abre la puerta. Hablemos. No hubo respuesta de Aveline por un momento. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se escuchó un leve arrastrar de pies desde el interior de la habitación. Napoleón presionó la oreja contra la puerta, esforzándose por escuchar, y allí escuchó un sollozo ahogado y un llanto. Su corazón se hundió ante el sonido de la angustia de su hija. Intercambió una mirada preocupada con Ciela y luego se volvió hacia la puerta. Aveline, cariño, por favor, imploró en voz baja. Ese artículo no es más que mentiras. Tu actuación fue realmente maravillosa y te mereces la victoria. De nuevo, no hubo respuesta. Necesitamos una llave de repuesto. Me he ocupado de ese padre. El lacayo que ordené probablemente esté de regreso aquí, dijo Francis. Napoleón asintió con aprobación, apreciando la consideración de su hijo. Momentos después llegó el lacayo vestido con una librea azul. Aquí está la clave, Su Majestad. Napoleón tomó la llave y la insertó en la cerradura, girándola suavemente. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro manchado de lágrimas de Aveline. Se sentó en el borde de la cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. Tenía los ojos rojos e hinchados y las mejillas húmedas de lágrimas. Napoleón entró en la habitación, seguido de Ciela y Francis. A Aveline no le importó la intrusión. De hecho, parecía encontrar consuelo en su presencia. Napoleón se sentó a su lado y le frotó la espalda suavemente, ofreciéndole consuelo mientras seguía llorando. Ciela se sentó al otro lado haciendo lo mismo.
Francisco se quedó allí, entristecido porque su hermana estaba pasando por un momento tan difícil. Observó cómo su padre y su madre le brindaban el apoyo emocional que Aveline necesitaba. Por mucho que quería ayudar, no sabía cómo. Padre, comenzó Aveline. ¿Es cierto que los jueces me eligieron ganador porque usted es el emperador de Francia? ¿Habló con los jueces antes de la competencia? Mi querida Aveline. Quiero que sepas con todo mi corazón que yo nunca haría tal cosa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque confío en tus habilidades. Estuviste increíble, todos los que te vieron actuar quedaron asombrados por tu talento. Ganaste esa competencia de manera justa, basándose únicamente en tus habilidades, respondió Napoleón. Ciela añadió. Tu padre siempre ha creído en tu talento, Aveline. Él nunca empañaría tus logros interfiriendo con los jueces. Aveline miró a su padre a los ojos, buscando cualquier indicio de engaño, pero solo encontró honestidad y amor. Poco a poco empezó a creer en sus palabras y sus dudas se disiparon. Pero mucha gente puede odiarme por esto. No creo que pueda volver a jugar. Napoleón tomó suavemente la mejilla manchada de lágrimas de Aveline y la miró a los ojos con apoyo inquebrantable. Aveline, mi amor, no permitas que las acciones de unos pocos individuos descarriados te roben tu pasión y tu talento. Siempre habrá quienes intentarán socavar tu éxito, pero eso no debería disuadirte. Estoy de acuerdo, intervino Francis. Si tuviera que juzgar el desempeño de cada participante, te ubicaría en primer lugar, no porque seas mi hermana, sino porque eres la que se destacó. Aveline miró a su hermano, a su madre y a su padre con gratitud. Sus palabras de apoyo fueron como un salvavidas que la sacó de las profundidades de la desesperación. Gracias a todos, dijo con voz temblorosa pero resuelta. Ahora, si quieres un tiempo a solas, te dejaremos. En 1 o 2 días, no te sentirás tan abrumado. Aveline asintió, logrando esbozar una pequeña sonrisa en medio de sus lágrimas. 2 días después. Palacio de Versalles, oficina de Napoleón. En la sala estaba Talleyrand, redactando su informe semanal para Napoleón. Según nuestros informantes en San Petersburgo, Rusia está movilizando su ejército, preparándose para la guerra. Al parecer, el reino de Nápoles y el reino de Suecia también fueron invitados a unirse a la coalición. Su Majestad, en el momento en que termine el invierno, ahora nos encontraremos luchando contra 5 países. ¿Qué pasa con los británicos? En cuanto a los británicos, no participarán en esto. Se enfrentan a una crisis interna en este momento. Escocia quiere separarse del Reino Unido. Bien, dijo Napoleón. Segundos después, alguien llamó a la puerta. Armand entró en la habitación y anunció. El ministro de Policía, Fouché. Tras el anuncio, Fouché entró en el despacho de Napoleón. Su Majestad, les traigo una buena noticia. La persona que publicó el artículo y la empresa periodística que lo publicó están ahora bajo nuestra custodia, anunció Fouché. Oh, se trata del tema del Palacio Garnier. Dijo Talleyrand, mirando a Napoleón. Sí, es realmente una buena noticia. Mientras el carruaje que transporta a Napoleón y Fouché se dirige hacia el Tel de Juigné, la sede del ministro de Policía. Fouché le estaba interrogando sobre el responsable de difamar a su hija. Así que el nombre del periódico que publicó el artículo es Le Monde Parisien, abrió hace apenas un año. El nombre del propietario es Henri Laurent, un ex-emigrante. Napoleón escuchó las palabras de Fouché mientras miraba por la ventana desde donde veía el desarrollo de infraestructura de la ciudad. París está empezando a lucir más moderna con edificios haussmannianos dominando el horizonte y las calles ensanchadas y pavimentadas con concreto. Aunque estas son solo partes de ello. Napoleón había estado pensando en una manera de acelerar el proyecto de infraestructura y tuvo una idea. Importar trabajadores de países populosos como India y China. En este momento, la mayoría de los trabajadores que subcontrataron provienen de sus colonias en el norte de África y Medio Oriente, no son suficientes. En cuanto al que escribió el artículo, se llamaba Gulburo, es un periodista independiente, nuevo en el campo. Probablemente está tratando de hacerse un nombre. Bueno, ciertamente la forma más rápida de ser reconocido es escribir un artículo controvertido y escandaloso. De todas las personas que podría haber elegido como objetivo, eligió a mi hija, respondió Napoleón. Se encontrará con él muy pronto, señor, dijo Fouché y 5 minutos después llegaron a la sede del ministro de Policía. Fouché fue el primero en salir, seguido de Napoleón. Los guardias apostados fuera del cuartel general rápidamente presentaron armas al emperador. Napoleón agradeció el saludo de los guardias y entró con paso decidido en el cuartel general del ministro de Policía.
Su mente ahora estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos. Confrontar a Gulguro y llegar al fondo de este artículo difamatorio. Cuando entraron al edificio, Fouché los abrió camino a través de pasillos laberínticos, pasando junto a agentes de rostro severo y empleados bulliciosos que se inclinaban reverentemente cuando Napoleón pasaba. Finalmente llegaron a una pequeña sala de interrogatorios con poca luz. Gulguro estaba sentado en una mesa, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su superficie. Levantó la vista cuando entraron Napoleón y Fouché, con el rostro pálido. «¿Yo, su majestad?», tartamudeó Gul. «No me llames su majestad», interrumpió fríamente Napoleón. Fijó su mirada penetrante en Gulguro, que parecía aún más incómodo bajo el severo escrutinio del emperador. Gulguro, con gotas de sudor formándose en su frente, buscó desesperadamente palabras para explicar sus acciones al emperador. Sabía que su futuro dependía de convencer a Napoleón de sus motivaciones. «Su majestad», comenzó Gul con voz temblorosa, «vengo de un entorno humilde. Mi familia ha luchado durante generaciones y yo veía el periodismo como mi manera de salir de la pobreza. Quería contar historias, arrojar luz sobre la verdad. Pero irrumpir en el competitivo mundo del periodismo no es fácil». Respiró hondo y continuó. «No tenía intención de causar tal daño a su familia, señor. Pensé que escribiendo una historia controvertida podría captar la atención del público y finalmente hacerme un nombre en esta industria despiadada. No me di cuenta de las consecuencias que tendría». «Sin intención, dices. ¿Tienes idea de lo dañino que es tu artículo para mi hija? Ahora todos piensan que ella es una tramposa, que ganó el concurso porque su padre es un emperador de Francia. ¿Tu artículo?». La voz de Napoleón se volvió más fría mientras presionaba a Gul para que respondiera. La frustración del emperador era evidente en su mirada penetrante. Gul se removió incómodo en su silla. «Su majestad, yo, no tenía pruebas concretas». «Entonces, ¿por qué demonios escribiste ese artículo?». La voz de Napoleón crujió como un látigo. El arrebato de Napoleón hizo que Gul retrocediera en su silla y se quedara sin palabras, incapaz de encontrar palabras para defender sus acciones. «Escribir artículos difamatorios es un delito, ¿sabes? Serás sentenciado a trabajos forzados donde extraerás carbón todos los días hasta que cumplas tu sentencia». Hablando de sentencias, ¿cuánto dura la sentencia por difamación según las leyes actuales, Fouché? Napoleón se dirigió a su ministro de policía, Fouché. Fouché, que había estado observando tranquilamente el interrogatorio, respondió. «Su majestad, según las leyes actuales de Francia, la calumnia puede acarrear una pena de trabajos forzados de hasta 1 año, además de una multa. Sin embargo, en casos más graves, como esto, la pena puede ser más severa. 5 años». Al oír eso, Gul tragó saliva con nerviosismo. 5 años de trabajos forzados en minas de carbón es una sentencia dura, y el peso de sus acciones lo ejerció aún más. «Estaría dispuesto a reducirlo a 2 si escribieras un artículo sobre ti disculpándote porque lo que has escrito no son más que mentiras», ofreció Napoleón. «Por supuesto, el daño ya está hecho y es posible que algunos no crean lo que dices porque así te lo dijo el emperador de Francia. Supongo que tendré que conseguir ayuda de los jueces de la competición». Gulguro asintió vigorosamente, con el rostro pálido pero esperanzado. «Sí, su majestad, haré lo que usted diga». «Ahora, Fouché, tráeme al dueño del periódico que publicó su artículo», ordenó Napoleón. «Sí, su majestad», respondió Fouché asintiendo y salió de la habitación para cumplir la orden de Napoleón. Poco después se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y Henri Laurent fue acompañado por el ministro Fouché. Laurent, un hombre de mediana edad con una barba bien cuidada, miró nerviosamente al emperador y a la oficina de Gul. Napoleón no perdió el tiempo. «Señor Laurent, confío en que esté al tanto del artículo difamatorio publicado en su periódico, dirigido contra mi hija e impugnando su reputación». Laurent tartamudeó. «Su majestad, le aseguro que no tenía conocimiento del artículo antes de su publicación. Le Monde Parisien está dirigido de forma independiente por su equipo editorial. No tuve ninguna participación en el contenido». La mirada de Napoleón se mantuvo intensa mientras respondía. «Señor Laurent, haya tenido o no participación directa, el hecho es que se publicó bajo la bandera de su periódico y usted es responsable. Las acusaciones calumniosas tienen consecuencias y no toleraré tales ataques. Por el honor de mi familia». «¿Qué va a pasar entonces, su majestad?», preguntó Laurent, aunque probablemente sabía lo que iba a pasar. «Su empresa será suspendida durante 6 meses, durante los cuales será vigilada de cerca por las autoridades.
Su equipo editorial deberá someterse a un escrutinio minucioso y las prácticas de su periódico estarán sujetas a una supervisión estricta, declaró con firmeza Napoleón. El rostro de Laurent palideció aún más al escuchar esto. Una suspensión de 6 meses y un intenso escrutinio de las operaciones de su periódico sin duda tendrían un impacto significativo en su negocio y su reputación. Napoleón continuó. Durante este periodo, su periódico debe emitir una disculpa pública por el artículo difamatorio y tomar medidas correctivas para rectificar el daño causado a la reputación de mi hija. Una vez que se levante la suspensión, su publicación podrá reanudarse, pero bajo estricto cumplimiento de las normas éticas del periodismo. Creo que debería redactar leyes para gobernar más claramente la prensa, reflexionó Napoleón en voz alta. Fouché, ya terminé aquí. Procese sus sentencias en consecuencia y asegúrese de que se tomen las medidas necesarias para abordar este asunto, instruyó Napoleón a Fouché. Fouché asintió y rápidamente se organizó para seguir los trámites y procedimientos adecuados. Las sentencias de Gulburo y Henri Laurent se ejecutarían según lo acordado, y Le Monde Parisien se enfrentaría a su suspensión y supervisión. 3 horas más tarde. En el Palacio de Versalles. Vamos, hermana, ¿por qué sigues triste?, dijo Francis mientras intentaba animar a su hermana, Aveline. Mi padre dijo que se encargaría de ello y que probablemente esté regresando de la sede del ministro de policía. Hermano, no estoy de humor. ¿Y por qué sigues dentro de mi habitación? ¿No tienes un libro para leer? Sí, pero si mi hermana está así de triste, no creo que pueda leer un libro. Necesito que me sonrías primero. Como tu hermano, es mi deber hacerte feliz. Así que sonríe ahora, sonríe. Francis instó mientras tiraba suavemente de las comisuras de sus labios. Bien, bien, Aveline cedió y sonrió. ¿Eso te hace feliz? Te ves hermosa cuando sonríes, hermana, respondió Francis. Nup, ¿qué estás diciendo de repente? Tonto, dijo Aveline tímidamente. ¿Por qué te ruborizas? Porque nunca me dijiste esas palabras antes, confesó Aveline. Oh. Francis jadeó suavemente. Bueno, incluso si estás triste, sigues siendo hermosa, pero cuando sonríes, serás más hermosa que la estrella más brillante del cielo, dijo Francisco genuinamente. Las mejillas de Aveline adquirieron un tono rosado más profundo, pero una sonrisa genuina apareció en sus labios. Empujó suavemente a su hermano, fingiendo estar molesta. No hay suficiente. De repente, Napoleón llegó al dormitorio de Aveline. Papá, pronunció Aveline. ¿Qué pasó, padre?, preguntó Francisco. ¿Está hecho? Napoleón asintió. Sí. En 1 o 2 días se publicará un artículo en el que el periodista y la empresa periodística se disculparán con Aveline. Capítulo 306. Momentos antes del conflicto. 7 de abril de 1804. Palacio de Versalles. Francis caminaba por el pasillo que conducía a la oficina de su padre. Agarraba el último libro publicado por la Academia Francesa de Ciencias, La teoría atómica de John Dalton. Lo había estado estudiando desde que recibió el libro la semana pasada, donde Dalton afirmaba que los átomos eran los componentes fundamentales de la materia y que las reacciones químicas ocurrían cuando los átomos se combinaban en proporciones fijas. Francis siempre había estado fascinado por la ciencia y tenía una curiosidad natural por el mundo que lo rodeaba. Todo fue gracias a su padre, Napoleón Bonaparte, quien había alentado sus actividades académicas. Pero tenía un problema con la teoría, una duda persistente de la que no podía deshacerse del todo. Francis sabía de electricidad, era un flujo de partículas cargadas, pero no podía conciliarla con la teoría atómica de Dalton. Si los átomos son indivisibles, ¿cómo es posible que exista la electricidad, un fenómeno que claramente implica el movimiento de partículas cargadas? Francisco creía que debía haber algún tipo de partículas rodeando a los átomos para explicar el movimiento de las partículas cargadas en la electricidad. Su padre podría tener una idea, pero, por supuesto, es posible que él no la considere, especialmente cuando su padre es el emperador de Francia. No podía simplemente irrumpir y preguntar sobre conceptos teóricos que llevarían mucho tiempo. Afortunadamente, le dijeron que visitara la oficina de su padre hoy. Puede omitirse el motivo, pero la oportunidad de hablar directamente con su padre no podría haber llegado en un momento más oportuno. Oh, hermano, buenos días. Una voz femenina y alegre llegó frente a él. Salió de sus pensamientos y se giró para ver a su hermana menor, Aveline, parada en el pasillo. Llevaba un vestido elegante y su cabello rubio rojizo caía en rizos sobre sus hombros.
Detrás de ella había un grupo de jóvenes y lindas sirvientas personales, una de las cuales era Audrey, quien era su cuidadora personal pero se concentraba más en Aveline. Todas las doncellas hicieron una reverencia completa, apartándose las faldas del cuerpo con la cabeza gacha. Oh, Aveline, la saludó Francis con una cálida sonrisa, agradecido por la interrupción de sus reflexiones internas. Buenos días a ti también. ¿Dónde estás tú también? Preguntó Aveline. A la oficina del padre, respondió Francis. ¿Y tú? Me dirijo a la guardería para ver a Tristán y Daphne. Cómo extraño sus dulces caras, se rió levemente. Madre me está esperando actualmente. Quizás podrías unirte a nosotros más tarde, cuando hayas terminado tus asuntos con padre. Francis asintió agradecido ante la sugerencia de su hermana. Eso suena delicioso, Aveline. Me aseguraré de hacerlo una vez que haya concluido mi negocio con mi padre. Mientras se despedía de su hermana y su séquito, Francisco continuó su camino hacia la oficina de su padre. Llegando a la imponente puerta del despacho de su padre. Llamó firmemente a la puerta y esperó la invitación del emperador para entrar. Adelante, llegó la voz autoritaria del emperador desde dentro. Francisco entró en la oficina lujosamente adornada, donde su padre, Napoleón Bonaparte, estaba sentado detrás de un gran escritorio, revisando documentos y estampando sellos. Toma asiento, señaló Napoleón hacia una silla en el lado opuesto de su escritorio sin levantar la vista de su trabajo. Francis tomó asiento y se preparó para lo que sucedería a continuación. Napoleón finalmente dejó su pluma estilográfica y tomó un documento antes de mirar a Francis con una mirada penetrante. ¿Por qué estás rígido? Preguntó Napoleón. ¿Lo hago? Francis se rió tímidamente. Así es, confirmó Napoleón. Me parece que tienes algo que decir. ¿Me ha leído bien, padre? Sonrió cálidamente Francis, apreciando la perspicacia de su padre. Pero antes de que mencione eso, tú ve primero, padre. Napoleón abrió el documento que había cogido y lo leyó. Historia, máxima puntuación. Ciencias, máxima puntuación. Matemáticas, máxima puntuación. Filosofía, máxima puntuación. Sociología, máxima puntuación. Todo es máxima puntuación. Estas son las calificaciones que has obtenido desde que te di clases particulares. Es lo mejor que puedo hacer para prepararme para ser el próximo en la fila, padre, dijo Francis. Respondió, reconociendo con gratitud los elogios de su padre. Napoleón asintió con aprobación. Y lo has hecho excepcionalmente bien, hijo mío. Pero todos sabemos que el conocimiento sin experiencia no es nada. Debes aplicar el conocimiento que has adquirido en el mundo real. Una palabra verdaderamente sabia, padre, dijo Francisco. Por eso, cuando tengas 15 años, serás el virreinato de Nueva Francia, declaró Napoleón. A partir de ahí, gobernarás el territorio, lo convertirás en un dominio próspero usando las lecciones que te enseñé. Cuando sea económicamente suficiente, podrá integrarse completamente a nuestro imperio. Por integrar, me refiero a anexarlo. Francis respiró profundamente al escuchar el anuncio de su padre. Me siento honrado por su confianza en mí, padre. Haré todo lo posible para cumplir con este deber lo mejor que pueda y traer prosperidad a Nueva Francia. Napoleón asintió. Genial. Ahora, hablemos de lo que te has estado aferrando. Antes de eso, padre, hay algo sobre lo que tengo curiosidad, dijo Francis. ¿Qué es? Padre, ¿qué pasa con Aveline? Tengo curiosidad por saber cuál será su papel en el Imperio de Francia. ¿Tiene algún plan para ella? Sí, Napoleón sonrió cálidamente, evidentemente complacido de que Francisco se interesara por el futuro de su hermana. Aveline es una joven brillante y capaz. Cuando llegue el momento adecuado y haya recibido la educación necesaria, tengo la intención de convertirla en reina de Italia. Francis arqueó las cejas sorprendido. La idea de que su hermana se convirtiera en reina era inesperada, pero confiaba implícitamente en el juicio de su padre. En lo que respecta a Italia, sigue siendo una república, ¿no es así? ¿Tiene intenciones de convertirla en una monarquía? Porque parece incongruente tener una república cuando Francia es una monarquía. Tengo la intención de transformar la República de Italia en un reino el año que viene, divulgó Napoleón. Y asumiré el título de su rey. Sin embargo, nombraré a un virrey para que supervise la región en mi nombre. Ya veo, dijo Francis, asintiendo con comprensión. Ahora, padre, en relación con algo que ha estado ocupando mis pensamientos. He estado estudiando la teoría atómica de un químico inglés, John Dalton.
Según su teoría, los átomos son bloques de construcción indivisibles y fundamentales de la materia. Son idénticos en tamaños, masa y otras propiedades. ¿Y? Creo que está mal, dijo Francis. ¿Cómo se dice eso? Padre, si bien la teoría atómica de Dalton es elegante y está respaldada por mucha evidencia, creo que podría haber más en la historia. Me resulta difícil reconciliar el concepto de átomos indivisibles e idénticos con ciertos fenómenos, como la electricidad. Sabemos que la electricidad implica el flujo de partículas cargadas, y si los átomos son verdaderamente indivisibles, ¿cómo pueden explicar el movimiento de las partículas cargadas en la electricidad? Esto me lleva a preguntarme si podría haber partículas subatómicas más pequeñas que interactúen con los átomos de alguna manera para crear el flujo de electricidad. ¿Eh? Reflexionó Napoleón. Es una buena observación. Yo también creo que existen partículas subatómicas. ¿De verdad, padre? Francis sonrió con ansiosa anticipación ante la respuesta de su padre. Sí, Napoleón tomó una hoja de papel y escribió un modelo de átomos. Minutos después, se lo mostró a Francis. En este dibujo, hay una partícula cargada negativamente orbitando alrededor del núcleo cargado positivamente de un átomo. Esta partícula cargada negativamente, explicó Napoleón, señalando el objeto más pequeño en órbita, podría ser lo que llamamos un electrón. Son estos electrones los que se mueven y transportan carga, permitiendo el flujo de electricidad. Francis se inclinó hacia adelante y estudió el diagrama detenidamente. ¿Cómo llegó a este modelo, padre? ¿Tiene pruebas o experimentos realizados? Napoleón negó con la cabeza. No lo sé, es solo mi imaginación. Pero sí tengo una idea de cómo probar esa hipótesis. ¿Cómo? Más tarde te daré la lista del equipo que necesitarás para el experimento. No lo tengo conmigo, dijo Napoleón. Justo cuando Francisco estaba a punto de agradecer a su padre, alguien llamó discretamente a la puerta y ésta se abrió levemente. Armand entró en la habitación con una expresión de urgencia en el rostro. Perdone la intrusión, Su Majestad, dijo Armand, dirigiéndose a Napoleón. Talleyrand busca su audiencia. Está bien, dijo Napoleón antes de volver a mirar a Francis. Puedes irte ahora, Francis. Francis se puso de pie y le hizo una respetuosa reverencia a su padre. Mientras Francis se dirigía hacia la puerta, Armand se inclinó respetuosamente ante él, reconociendo su presencia. Después de eso, Talleyrand entró en la habitación. Su Majestad, tenemos noticias urgentes, dijo Talleyrand mientras corría hacia él con los brazos extendidos y llevando una carta. ¿Qué es? Preguntó Napoleón. Será mejor que la vea, Su Majestad. Talleyrand desdobló la carta y se la entregó a Napoleón. Napoleón leyó el contenido. Prusia, Austria, Nápoles y Rusia declararon la guerra a Francia. Capítulo 307. Preludio de la guerra de la Tercera Coalición. Napoleón dobló la carta que Talleyrand acababa de entregarle y se reclinó en su silla, exhalando profundamente. Así que ha comenzado, ¿eh? Napoleón comentó. Efectivamente, Su Majestad. Creo que es mejor que traigamos a sus generales. Somos una nación en guerra, dijo Talleyrand con sensación de urgencia. Napoleón asintió antes de acercarse a la nueva tecnología recientemente instalada en el Palacio de Versalles. El teléfono. Levantó el auricular y marcó un número familiar. Conécteme con la sede del ministro de guerra, dijo Napoleón. Esperó unos momentos. Finalmente, una voz al otro lado de la línea respondió. Sede del ministro de guerra, este es el ministro de guerra, Berthier. ¿Con quién estoy hablando? Berthier, este es Napoleón. Oh, Su Majestad. Estoy bastante seguro de que sabes por qué te llamo ahora mismo, dijo Napoleón. Por supuesto, Su Majestad. Acabo de recibir el telégrafo del ministro de Asuntos Exteriores. Estamos en guerra con Prusia, Austria, Nápoles y Rusia. Quiero que vengas aquí al Palacio de Versalles para discutir este asunto en persona. Entendido, Su Majestad. Después de eso, Napoleón colgó el teléfono. Talleyrand y Armand dejaron escapar un suave grito de asombro. Entonces ese es el teléfono, ¿eh? Armand notó. El telégrafo era una maravillosa pieza de tecnología que permitía transmitir mensajes a larga distancia. Pero en este teléfono se puede escuchar a la persona que habla. Es un invento extraordinario de Su Majestad, añadió Talleyrand. Tengo uno instalado en mi casa y en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con un teléfono no tendrás que perder tiempo viajando de un lugar a otro y hablar con esa persona. Napoleón simplemente sonrió ante los comentarios y elogios de los dos.
Mientras esperaba la llegada de Berthier, Talleyrand comenzó a compartir las razones por las que Austria, Prusia, Nápoles y Rusia declararon la guerra a Francia. Para Austria y Prusia, fue sencillo. Francia quería crear una Alemania unificada bajo el liderazgo del Estado de Baviera. Baviera estaba bajo la influencia del Sacro Imperio Romano, por lo que a Austria no le gustó que se separaran del alcance del imperio. Prusia, por otra parte, también planeaba unificar los estados alemanes bajo el liderazgo prusiano. Por lo tanto, tener dos estados que querían unificar los estados alemanes bajo diferentes líderes era una receta para el conflicto. En cuanto a Nápoles, continuó Talleyrand, temen nuestra expansión en Italia, particularmente dada nuestra anexión del reino de Etruria. Ven nuestra presencia en la península italiana como una amenaza directa a su control sobre la región. Napoleón asintió en reconocimiento, entendiendo las preocupaciones de los napolitanos sobre la creciente influencia de Francia en Italia. Sin mencionar el hecho de que Napoleón había expresado su deseo de unificar la península italiana bajo el Reino de Italia, actualmente una república porque Napoleón aún no se había proclamado rey. En cuanto a Rusia, los prusianos presionaron para lograr una alianza contra Francia. Los rusos aceptaron unirse a la coalición por temor a que Francia expandiera su influencia cerca de sus fronteras. ¿Qué pasa con el Reino de Suecia? ¿No se unirán a la guerra? Una vez habían expresado sus intenciones antes, ¿verdad? Talleyrand reflexionó un momento. Su Majestad, hasta el momento, el Reino de Suecia no nos ha declarado la guerra. Sin embargo, estaban bajo presión tanto de Rusia como de Prusia para unirse a la coalición contra Francia. Queda por ver cómo decidirán. ¿Pero qué piensas, Talleyrand? O Armand, si tienes una idea. Bueno, si me lo pregunta, Su Majestad, Armand se aclaró la garganta antes de revelar su observación. Creo que el Reino de Suecia no tiene nada que ganar al unirse a la guerra contra nosotros en este momento. Sus intereses se encuentran más en el norte, particularmente en la región del Báltico. Unirse a la coalición contra Francia podría no alinearse con sus objetivos estratégicos. Armand tenía razón. No había ningún motivo para que el Reino de Suecia se uniera a la guerra. En el mundo original, la razón por la que el Reino de Suecia se unió a la coalición fue debido a la ejecución de un conocido noble llamado Luis Antoine, duque de Enghien. Luis Antonio, duque de Enghien, era miembro de la familia Borbón, una casa noble prominente en Francia. Había vivido en el exilio durante años y se había asociado con varias facciones realistas y antirrevolucionarias. Su objetivo era simple: derrocar a los revolucionarios que robaron el trono francés y restaurar la monarquía borbónica. Pero en este mundo, el ex-rey de Francia, Luis Capeto, renunció a sus derechos al trono y con ello se extinguieron las facciones realistas y antirrevolucionarias. Si el rey Luis ya no quería luchar por el trono, ¿por qué querrían ellos? Con eso, Napoleón ni siquiera tendría que capturar a Luis Antonio y ejecutarlo como había sucedido históricamente. 15 minutos después, el ministro de guerra, Berthier, llegó al despacho de Napoleón. Su Majestad, Berthier hizo una profunda reverencia al entrar. Napoleón reconoció el gesto con un movimiento de cabeza antes de hacerle una seña de Berthier para que se acercara. Toma, come algunos dulces. Tenemos macarons, profiteroles y religieuse. Sírvete tú mismo, ofreció Napoleón. Su Majestad, pensé que íbamos a hablar sobre la situación de guerra, dijo Berthier, riéndose tímidamente. Lo somos, aseguró Napoleón. Solo te estábamos esperando. En lugar de mirarnos en silencio, decidimos disfrutar de algunos de los mejores placeres. No podríamos comerlo una vez que estemos en el campo de batalla. Berthier no pudo evitar sonreír ante el comentario y tomó un macarrón de la bandeja. Muy bien, Su Majestad. Debemos saborear esos momentos cuando podamos. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, Napoleón se inclinó hacia adelante y dijo: Ahora, dirijamos nuestra atención a los asuntos que nos ocupan. Ministro Berthier. Este es el éxito o el fracaso de nuestro incipiente imperio, no podemos darnos el lujo de perder. ¿Cuántos soldados que tenemos en Francia? Tenemos al menos 300.000 soldados, Su Majestad. Todos ellos tienen experiencia de combate en Italia, Gran Bretaña, Egipto, Portugal y España. A sus órdenes, tendremos 10 cuerpos formados y listos para desplegar a través de nuestras fronteras, respondió Berthier. ¿Estamos planeando una ofensiva, Su Majestad? Napoleón negó con la cabeza. No, les dejamos venir a nosotros primero. Una vez que lo hagan, atacaremos. Capítulo 308 Guerra de la Tercera Coalición 14 de junio de 1804.
en algún lugar de la orilla occidental del río Rin. Eran las 8 de la tarde y Napoleón estaba sentado junto a la hoguera. Se calentó con las llamas crepitantes. La noche era fresca y una suave brisa hacía crujir las hojas de los árboles cercanos. A su alrededor, el murmullo bajo de sus soldados con un sentido de camaradería llenó el aire. Uno de los generales se acercó a Napoleón. Su Majestad, este es el último periódico de París. Napoleón levantó la vista y se encontró con uno de sus generales de confianza, Joachim Murat. Dame eso. Napoleón extendió su mano y Murat puso el periódico en manos de su emperador. Con el periódico en su poder, Napoleón empezó a leer los últimos informes. Los titulares estaban llenos de informes sobre la guerra en curso, lo cual no es mucho porque la guerra ni siquiera ha comenzado. Con eso, la noticia significaba que la guerra ya había comenzado y las naciones involucradas en la guerra habían movilizado sus fuerzas, pero aún no había habido combates reales. El siguiente titular trata sobre el pueblo de Francia que apoya el esfuerzo bélico con un patriotismo inquebrantable. Los periódicos estaban llenos de historias de ciudadanos comunes y corrientes que contribuyeron a la causa, desde donaciones hasta alistamientos en el ejército. Para Napoleón fue alentador ver el espíritu indomable de sus compatriotas, todos unidos tras la bandera de Francia. Dobló el periódico y se lo devolvió a Murat. Necesito información actualizada sobre el movimiento del ejército austríaco hacia Baviera, ordenó Napoleón. Según las últimas informaciones que hemos recibido de los bávaros, el ejército austríaco ha entrado en Baviera y está avanzando más profundamente. Los labios de Napoleón se curvaron en una sonrisa al escuchar esa noticia. Así que incluso en este mundo, los austríacos se mantuvieron poco cooperativos y desconectados de sus aliados. Napoleón se puso de pie y caminó hacia su tienda. Murat lo seguía. Las tiendas de Napoleón estaban iluminadas con velas y servían como centro de mando. Los mapas estaban distribuidos en mesas y los generales estaban ocupados analizando los últimos informes de inteligencia y discutiendo opciones estratégicas. Cuando Napoleón entró, los generales se pusieron firmes, listos para recibir sus órdenes. Se trasladó al mapa grande de la región, donde los marcadores representaban las posiciones de las fuerzas francesas y austriacas. Su dedo siguió el camino del avance austríaco. Los austríacos parecen ansiosos por luchar contra nosotros, comenzó Napoleón. Eso se lo vamos a dar. ¿Cuál es el plan, Su Majestad?, preguntó Ney. Napoleón cogió un pequeño puntero de madera de la mesa y con él trazó su estrategia en el mapa. Fingiremos una retirada parcial, atrayendo a los austríacos hacia Baviera. Hizo una pausa Napoleón mientras tomaba otro marcador y marcaba posiciones clave en el mapa. Él continuó. A medida que avancen, haremos una maniobra de flanqueo desde el norte, concretamente desde el río Danubio, para cortarles la retirada. Napoleón señaló puntos específicos del mapa. General Murat, usted liderará nuestra caballería y realizará la simulación. El resto de ustedes ejecutará el plan. Sí, Su Majestad. 16 de junio de 1804. En la ciudad de Ulm. El general Karl Freiherr von Leiberich iba a la cabeza de su columna. Sus tropas austríacas marcharon en formación disciplinada a medida que avanzaban hacia Baviera. El general Mack estaba confiado, tal vez demasiado. Después de todo, había visto a la caballería francesa cerca de Ulm y los estaba persiguiendo. No solo eso, las tropas del general Mack, la mitad de ellas, están equipadas con la última tecnología en armas, rifles de cerrojo, ametralladoras y obuses. Había visto su desempeño durante el experimento y las pruebas, y el resultado fue notable. Ahora está ansioso por probarlo en el campo de batalla. Pero los franceses no se lo permiten porque, en lugar de enfrentarlos de frente, se estaban retirando. En algún lugar alrededor de Ulm, Napoleón estaba en su tienda de mando, escuchando el tecleo de las teclas del operador de telégrafo que trabajaba en su interior. Los mensajes que están decodificando provienen de los observadores y exploradores franceses que seguían de cerca los movimientos del ejército austríaco. A medida que llegaron los informes, quedó claro que el general Mack estaba mordiendo el anzuelo. Den órdenes al mariscal Ney, Davout y Lannes. Deben realizar la maniobra de flanqueo según lo planeado, ordenó Napoleón a su estado mayor. El operador del telégrafo transmitió inmediatamente las órdenes a los alguaciles designados, quienes estaban preparados para ejecutar la fase crítica de la operación. Mientras los operadores de telégrafo hacían eso, Napoleón se rió para sus adentros. Los austríacos todavía utilizaban tácticas obsoletas y marchaban en grandes columnas. A pesar de tener el armamento más moderno que hicieron con ingeniería inversa desde Francia, su doctrina está obsoleta.
Napoleón sabía que este enfoque obsoleto de los austríacos sería una ventaja para él, especialmente cuando tenía reservas con ellos. Envíen órdenes a la artillería, comenzó Napoleón. Abre fuego contra las columnas enemigas cuando estés listo. Las órdenes fueron transmitidas rápidamente y las unidades de artillería francesas se prepararon para la acción. Han cargado proyectiles de alto explosivo de 155 milímetros en sus cañones. Fuego. El comandante de artillería ordenó y los cañones cobraron vida con rugido. De vuelta a las líneas austriacas. El general Mack dirigió su mirada hacia el horizonte. ¿Qué es eso? A pesar de su avanzada edad, todavía podía oír bastante bien. ¿Un trueno? Reflexionó uno de sus ayudantes de campo. ¿En un día despejado? No lo creo, dijo el otro ayudante de campo mientras entrecerraba los ojos hacia el horizonte. El general Mack miró hacia arriba para ver el cielo, realmente estaba despejado. Entonces, ¿qué hizo ese sonido? Cuando su mirada se posó en la artillería que remolcaban los caballos, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Todos a cubiertos. Los soldados bajo su mando se sorprendieron al principio. Pero entonces, una explosión masiva estalló en medio de la columna, enviando ondas de choque a través de las filas. El general Mack, todavía montado en su caballo, salió volando de su asiento por la fuerza de la explosión. Aterrizó a varios metros de distancia, aturdido y desorientado. Estallaron explosiones simultáneas en toda la columna austríaca cuando los proyectiles de artillería francesa encontraron sus objetivos. El suelo tembló bajo el implacable bombardeo y el caos reinó entre las tropas austriacas. Los caballos relincharon de terror y los hombres fueron arrojados al suelo mientras las explosiones continuaban sin cesar. Hubo gritos y llantos de los soldados austríacos mientras buscaban desesperadamente refugio del devastador fuego de artillería. Los hombres tropezaron con camaradas caídos y la otrora imponente formación de la columna austríaca se desintegró en el caos y el pánico. El general Mack, a pesar de su desorientación, logró recuperar el sentido y ponerse de pie. Sabía que tenía que tomar medidas decisivas para evitar más matanzas entre sus tropas. A través del denso humo y el polvo, gritó órdenes a sus oficiales, indicándoles que ordenaran una retirada inmediata. Los soldados austríacos, con la moral destrozada por el implacable bombardeo, comenzaron a retirarse en desorden. Se abandonaron los caballos y se dejaron piezas de artillería mientras los hombres huían en busca de refugio. El alguna vez confiado avance del general Mack se había convertido en una derrota desastrosa. Pero su ruta de retirada fue bloqueada por un ejército francés disperso por las llanuras. Se dispararon rifles de cerrojo de los franceses, creando un muro de plomo que se cobró decenas de vidas por cada descarga. Como se trataba de un rifle de cerrojo de repetición, en cuestión de segundos, la infantería francesa desató una lluvia continua de fuego mortal y certero sobre los soldados austríacos en retirada. Algunos soldados austríacos intentaron contraatacar usando sus propios rifles de cerrojo, pero bajo gran estrés y presión, no pudieron desempeñarse bien en comparación con los franceses que tenían experiencia en combate con rifles de cerrojo. Los minutos se convirtieron en horas y las bajas en el lado austríaco siguieron aumentando. El fuego implacable de la infantería francesa, armada con sus rifles de cerrojo, ametralladoras y artillería de repetición, fue demasiado para el general Mack. Señor. La caballería francesa. Está regresando a nosotros. Gritó uno de sus ayudantes de campo. El general Mack miró a su izquierda y vio que la caballería francesa que habían estado persiguiendo durante los últimos 2 días estaba efectivamente regresando. Entonces eso es lo que estás planeando, ¿eh? El general Mack se dio cuenta de que estaba atrapado por el ejército francés. ¿Qué debemos hacer, señor? El general Mack suspiró profundamente, sabía que sería responsable de esto. Estamos en una mala posición, continuar la lucha es inútil y nuestros aliados están demasiado lejos para ayudarnos. El general Mack admitió con gran pesar. Ordene a nuestros hombres que depongan las armas y se rindan. No tenemos otra opción. Capítulo 309 Decisión de Francisco II 18 de junio de 1804. En el corazón de Viena, dentro de los muros del Palacio de Hofburg, el emperador Francisco II estaba sentado en su escritorio leyendo los informes de la batalla de Ulm. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira mientras asimilaba las sombrías cifras. 1.633 muertos o heridos y 60.000 prisioneros, murmuró con la voz llena de frustración. Sus fosas nasales se dilataron y golpeó el escritorio con el puño. ¿Qué pasó en el nombre de Dios en esa región? Exclamó, su agitación evidente.
Sus asesores y cortesanos en la sala intercambiaron miradas nerviosas. El emperador, conocido por su comportamiento habitualmente sereno, quedó claramente conmocionado por la noticia. El emperador Francisco II se puso de pie y su agitación le hizo caminar de un lado a otro. Era muy consciente de que la derrota de Ulm no fue solo un revés militar. Fue un duro golpe para el imperio austríaco. Sin mencionar que el ejército estaba equipado con las últimas armas, que eran costosas de construir y fabricar, su derrota significó que fueron capturados por los franceses. Porque cada vez que luchamos contra Napoleón, nuestro ejército siempre pierde. Uno de sus asesores más cercanos dio un paso adelante con cautela. Su Majestad, parece que las tácticas del ejército francés con la tecnología que inventaron nos tomaron por sorpresa. Las tropas del general Mack no tienen suficiente entrenamiento para operar el rifle de cerrojo. Entonces me estás diciendo que he gastado miles de florines en estas armas avanzadas y, sin embargo, nuestros soldados ni siquiera pueden usarlas de manera efectiva. Desafortunadamente, Su Majestad, parece que nos apresuramos a adoptar estas tecnologías sin proporcionar a nuestras tropas el entrenamiento y la preparación adecuados. Este descuido nos ha costado muy caro. El emperador Francisco II apretó los puños y su frustración iba en aumento. ¿Y qué pasa con nuestros aliados? ¿Los rusos? Los rusos ya se enfrentan a todo el ejército de Napoleón y están siendo rechazados mientras hablamos, respondió sombríamente su asesor. ¿Qué pasa con los prusianos? En cuanto a los prusianos, el general Blücher y el duque de Brunswick llegarán a Viena la próxima semana. Es una buena noticia escucharla. La ira de Francisco disminuyó un poco al considerar la próxima ayuda prusiana. Sabía que la unidad entre las potencias europeas era esencial para contrarrestar la rápida expansión de Napoleón. Pero, la expresión sombría del asesor seguía siendo sombría porque todavía tenía noticias que dar. Su Majestad, ¿qué? El asesor vaciló un momento antes de continuar. Su Majestad, hay más noticias. Noticias inquietantes. El emperador Francisco II se volvió hacia él y entrecerró los ojos con preocupación. ¿Qué es? El asesor respiró hondo. Me duele decir esto, pero la situación con los rusos es terrible. Nuestros informes de inteligencia indican que no podrán resistir por mucho tiempo. Las fuerzas de Napoleón están avanzando rápidamente, y es solo cuestión de días antes de que Viena cae en manos de los franceses. El corazón del emperador se hundió ante la revelación. La noticia fue peor de lo que había temido. Viena, el corazón de su imperio, estaba al borde de la captura del enemigo. Dentro de 2 días, si nada cambia, Viena estará bajo control francés, añadió el asesor. El emperador Francisco II volvió a apretar los puños. ¿Dónde diablos está nuestro ejército? Nuestro ejército está actualmente comprometido en el frente italiano, respondió el asesor con voz llena de preocupación. Allí se enfrentan a una fuerte resistencia de las fuerzas de Napoleón, y si desviamos más tropas al general Kutuzov, podría poner en peligro nuestra defensa en el sur. No queda otra opción que evacuar Viena, Su Majestad, añadió otro de sus asesores. La mandíbula del emperador Francisco II se apretó ante la terrible sugerencia. Evacuar Viena, el corazón de su imperio, fue un trago amargo, pero comprendió las circunstancias extremas a las que se enfrentaban. Las defensas de la ciudad no estaban preparadas para resistir un asalto a gran escala de las fuerzas de Napoleón. Leyó que los franceses poseen artillería capaz de disparar proyectiles altamente explosivos a 14 kilómetros de distancia. No quiere que Viena quede reducida a escombros. Evacuar la capital no significa necesariamente rendirse a las fuerzas enemigas. Simplemente significa que lucharás contra ellos en otro frente. Pero aún así era una decisión dolorosa y él conocía las repercusiones que acarreaba. Si tuviera que evacuar Viena, ¿a dónde iríamos? Preguntó Francisco II. A Olmütz, respondió el asesor. Es una ciudad bien fortificada en Moravia. Reorganizaremos lo que queda de nuestras fuerzas allí con los prusianos y los rusos. ¿Está al tanto de esto el general ruso Kutuzov? Sí, Su Majestad. Al oír eso, Francisco II suspiró derrotado. Sabía que iba a ser una retirada estratégica, pero la idea de entregar Viena a Francia era demasiado para él. Pero él no tenía opción. Tiene que seguir los consejos de sus asesores, quienes conocían mejor que nadie la terrible situación militar. Rendir Viena era una dolorosa necesidad para preservar el imperio austríaco y reagruparse para una futura contraofensiva. Bien. 19 de junio de 1804. Cerca de la capital del imperio austríaco.
El general Kutuzov tomaba notas de las tácticas francesas en sus tiendas de mando. La caballería es inútil frente a las ametralladoras. La artillería y la infantería trabajaron juntas mientras avanzaban hacia las líneas defensivas. No disparan en líneas ni marchan en columnas porque saben que se convertirán en un blanco fácil para la artillería enemiga. Separaron su ejército pero demasiado cerca para apoyarse unos a otros y el general Kutuzov siguió observando las complejidades de las tácticas francesas, muy consciente de que se enfrentaban a un adversario formidable. Frunció el ceño mientras consideraba la mejor manera de contrarrestar estos nuevos métodos de guerra. General, los franceses se están acercando a nosotros. Tenemos que actuar. El general Kutuzov dejó la pluma y cerró el libro de contabilidad. Si nos vamos de aquí, los franceses capturarán Viena. Chasqueó la lengua. Napoleón Bonaparte, un hombre tan joven pero que poseía una mente brillante para la guerra. Fue capaz de integrar y desarrollar el uso de la tecnología moderna sin problemas en su ejército. Es más, es un científico que inventó esas armas y dispositivos de comunicación. Un individuo extraordinario. Es injusto que un hombre como él exista en este mundo. Capítulo 310 Preludio de la Batalla de las Naciones 20 de junio de 1804. Capital del Imperio Austríaco, Viena. Napoleón y su gran ejército avanzaron por las calles de Viena, en dirección al Palacio de Hofburg. A lo largo de los lados de la carretera, la atmósfera estaba cargada de tristeza y desaliento. La otrora próspera ciudad soportaba ahora el peso de una ocupación inminente. Mientras las tropas francesas avanzaban, la población local observaba en silencio, con los rostros marcados por la preocupación y el miedo. El propio Napoleón iba a la cabeza de la columna. Observó la sombría escena a su alrededor y tomó nota de las expresiones austeras en los rostros de los residentes de Viena. Los soldados, disciplinados y curtidos en la batalla, marchaban al unísono, con sus uniformes impecables y sus armas relucientes. Sus pasos resonaron por las calles adoquinadas, en marcado contraste con los tonos silenciosos de los habitantes de la ciudad. Los ojos de Napoleón nunca se apartaron de su objetivo, el Palacio de Hofburg. Se mantuvo como un símbolo del poder austríaco y su captura marcaría una victoria significativa para el emperador francés. Pero capturar la capital del Imperio Austríaco no significa que hayan ganado la guerra. Recibió la noticia de que el emperador del Imperio Austríaco había declarado la capital como ciudad abierta, evitándola del devastador bombardeo y la destrucción que a menudo sufrían las ciudades conquistadas. Esto no sorprende a Napoleón en lo más mínimo, ya que habría sido el movimiento más inteligente que podría hacer el emperador. E incluso si no la declararan ciudad abierta, él no arrasaría su capital. Viena es una ciudad rica en historia, cultura y hermosa arquitectura. Recordó la última vez que visitó Viena cuando era primer cónsul. El Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Hofburg y la magnífica Catedral de San Esteban le dejaron una impresión duradera. Su Majestad, nos acercamos al Palacio de Hofburg, anunció Murat, que cabalgaba a su lado, devolviendo los pensamientos de Napoleón al presente. Delante de ellos estaba el Palacio de Hofburg con su gran fachada y su imponente presencia. Mientras miraba alrededor de las calles una vez más, no se dio cuenta de que había líneas eléctricas y farolas instaladas a lo largo de las calles, una señal de que Austria se está modernizando como Francia. 10 minutos más tarde, Napoleón estaba dentro del salón del trono del Palacio de Hofburg. La sala del trono era una gran cámara, adornada con tapices y pinturas que celebraban el largo reinado de la dinastía Habsburgo. Su belleza rivaliza con la de Versalles. Caminó hacia el trono y se sentó en él. Las tallas ornamentadas y los detalles dorados del trono contrastaban con la sencillez de su uniforme. Incluso cuando era emperador, Napoleón vestía con sencillez para la batalla. Sus mariscales y consejeros permanecieron respetuosamente ante él, esperando sus órdenes. La guerra aún no ha terminado, comenzó Napoleón. El emperador de Austria se está reagrupando con sus aliados, los prusianos y los rusos. Vamos a descansar unos días y, cuando hayamos recuperado fuerzas, continuaremos la persecución. Los mariscales y consejeros escucharon atentamente las palabras de su emperador con respeto y con la cabeza gacha. Ahora quiero que todos tus hombres bajo tu mando no saqueen ni hagan nada que pueda dañar la ciudad o su gente. Somos un ejército poderoso y profesional. No hacemos cosas bárbaras como algunas. La cultura y el patrimonio de Viena se protegerán. Ser preservado. El mariscal Ney dio un paso adelante y habló con tono decidido. Su Majestad, tiene nuestra palabra. Viena permanecerá intacta.
Otros mariscales como Davout, Lannes y Bernadotte asintieron con la cabeza. 27 de junio de 1804. Había pasado una semana desde que las fuerzas de Napoleón ocuparon la capital del Imperio Austríaco, Viena. Durante este tiempo, los jefes de Estado de las fuerzas de la coalición convocaron una reunión crucial en el Palacio Auenschild. El rey de Prusia, Federico Guillermo III, tomó asiento ante la ornamentada mesa de conferencias. Le siguió la imponente figura del emperador ruso, Pablo I, que había viajado una gran distancia para asistir a este encuentro. Finalmente, el emperador de Austria, Francisco II, se unió a la asamblea. El rey Federico Guillermo III habló primero. Entonces, los franceses derrotaron al ejército austríaco en Ulm en apenas unas horas y tomaron Viena un día después de que el general Kutuzov no lograra frustrar los avances franceses. Este es un acontecimiento serio. El emperador Pablo I de Rusia rebatió su actitud severa. Los rusos no fueron derrotados, simplemente fueron superados en número. Si el general Kutuzov hubiera tenido más tropas, el resultado podría haber sido diferente. Afirmó el emperador Francisco II de Austria, aunque cansado por los recientes acontecimientos. El imperio austríaco aún no ha sido derrotado por Francia. Pero vuestra capital ha sido capturada, respondió el rey Federico Guillermo III. Viena está bajo el control de Napoleón y eso no se puede ignorar. Eso es correcto, pero ¿hubo algún tratado firmado por Austria entregándose a Francia? No lo creo, respondió el emperador Francisco II de Austria con tono firme. Ahora todos. Maduremos y reflexionemos sobre la situación que nos ocupa, intervino el zar Pablo I. Tengo aquí al general Kutuzov, quien quisiera compartir algo que aprendió después de luchar contra el ejército francés. General Kutuzov, puede continuar, dijo el zar Pablo I, dándole la palabra al general Kutuzov. El general Mikhail Kutuzov, cuyo uniforme mostraba signos de desgaste por las últimas batallas, dio un paso al frente. Se dirigió a la asamblea con tono mesurado. Caballeros, el ejército francés está adelantado a su tiempo. Las tácticas que utilizaron en la batalla de Ulm y en nuestro encuentro no fueron nada comparadas con el modo de guerra tradicional hace 10 años. Usar tácticas antiguas contra un ejército modernizado con tácticas modernas sería seguramente perderán. Luchar contra un enemigo en su propio juego también presenta desafíos, como fue evidente en la batalla de Ulm. Nuestros hombres carecen de experiencia en combate con rifles de cerrojo, ametralladoras y artillería de largo alcance. Además, los franceses utilizaban eficazmente los ferrocarriles para transportar tropas y suministros. Incluso si combinamos nuestras fuerzas y superamos en número a los franceses, hay muchas posibilidades de que Francia salga victoriosa. Después de escuchar la valoración del general Kutuzov, un pesado silencio invadió a la asamblea. General Kutuzov, el zar Pablo I rompió el silencio. Creo que estás sobreestimando las capacidades de los franceses y al mismo tiempo subestimando la fuerza de nuestra coalición. Simplemente estoy afirmando el hecho, Su Majestad, respondió con convicción el general Kutuzov. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Negociar con Napoleón? El rey Federico Guillermo III resopló. No hay manera de que yo hiciera eso. Hemos adoptado su armamento y Prusia tiene miles de hombres capaces que pueden hacer retroceder a los franceses hasta el río Rin. Como dije antes, los hombres carecen de experiencia en combate con armas nuevas, reiteró y añadió Kutuzov. Y no vamos a negociar con Napoleón. Es todo lo contrario. ¿Qué propones? ¿Lanzamos una ofensiva? Preguntó Francisco II. Kutuzov meneó la cabeza. Dejamos que los franceses vengan a nosotros. Cavaremos trincheras y colocaremos cañones en posiciones estratégicas. Esta batalla no será sobre maniobrabilidad, sino sobre desgaste. Tenemos una fuerza de más de 100.000 hombres, los franceses tienen aproximadamente alrededor de mismo. El último hombre en pie gana. Capítulo 311 Batalla de Naciones El 5 de julio de 1804, en el Palacio de Hofburg, Napoleón trabajó en la renovación de una de las salas de estado para transformarla en una sala de guerra. Su intención era tener un centro de mando desde el cual pudiera supervisar y dirigir las acciones del ejército francés que actualmente luchaba contra las fuerzas de la coalición en Austerlitz. Conscientes de que las fuerzas de la coalición poseían armamento avanzado, como rifles de cerrojo y artillería, la seguridad de un jefe de estado en medio de la batalla se había convertido en una preocupación. Las balas perdidas o el fuego de artillería planteaban amenazas importantes.
Pero incluso cuando estaba lejos del campo de batalla, Napoleón podía imaginar vívidamente el desarrollo de la batalla a través de los informes de los generales de cuerpo. Las fuerzas de la coalición habían fortificado su posición frente a Praxeneix, cavando diligentemente trincheras que crearon una desolada tierra de nadie justo antes de sus líneas defensivas. Esta franja de terreno árida había sido fortificada con ametralladoras, convirtiéndola en un obstáculo mortal para cualquier fuerza que avanzara. No solo eso, sino que la coalición tenía un formidable arsenal de artillería antigua y moderna, golpeando implacablemente a las fuerzas francesas que avanzaban. Para proteger a las tropas del implacable bombardeo, los franceses tuvieron que responder cavando sus propias posiciones defensivas. Los días se convirtieron en semanas y la batalla de Austerlitz continuó. Ambos bandos no ganaron más que un centímetro de tierra. Así que este es el futuro, ¿eh? Armand, secretario privado de la Casa Imperial, comentó mientras miraba el mapa. Napoleón chasqueó la lengua. Él mismo se lo había buscado y este es uno de los resultados. Una guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. En el transcurso de la batalla, se dispararon casi 300.000 proyectiles, 2 millones de balas, las bajas se cuentan por decenas de miles, los franceses sufrieron 15.000 y la coalición 25.000, lo que la convierte en la mayor bajas en la guerra de Europa. Siguió aumentando por segundos, minutos y horas. Las fábricas pesadas de Francia estaban a toda marcha, produciendo un flujo incesante de balas, proyectiles y piezas de artillería para sostener el brutal conflicto de Austerlitz. Las exigencias de esta guerra moderna no se parecían a nada que el mundo hubiera enfrentado antes. El mundo realmente se ha adaptado rápidamente. No hay problema, dijo Napoleón con confianza. Esta es la guerra que podemos ganar. Armand inclinó la cabeza hacia un lado, con curiosidad. ¿Cómo es eso, señor? Napoleón se acercó al mapa y con el dedo recorrió las intrincadas líneas del campo de batalla. Porque Armand, para mantener su control en Praxeneix, las fuerzas de la coalición necesitan un suministro interminable de municiones y tropas frescas. Puede que cuenten con una gran cantidad de reclutas, pero cuando se trata de producción industrial, nosotros tenemos la ventaja. Las fábricas han estado bien establecidas durante los últimos 20 años, produciendo en serie los suministros necesarios para mantener a nuestro ejército en movimiento. Él continuó. Esta no es una batalla de viejas tácticas y grandes maniobras. Es una batalla de desgaste, donde la fuerza de nuestras industrias determinará el resultado. No estamos luchando solo en el campo de batalla. Estamos luchando en las fábricas, los talleres y las fundiciones. Aquellos que puedan producir más balas, proyectiles y soldados finalmente prevalecerán. Napoleón ya se dio cuenta de lo que estaban haciendo las fuerzas de la coalición antes de la guerra, en lugar de avanzar hacia Viena, las fuerzas de la coalición decidieron estar a la defensiva. Debe ser uno de sus generales sugiriendo que hagan eso. Su idea era buena, prolongar el conflicto y cuando ambas partes estuvieran agotadas, podrían surgir términos de paz favorables. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue el poder industrial de Francia y su extensa red de ferrocarriles. Los ferrocarriles se utilizan para transportar tropas y suministros esenciales de Francia a Viena de manera eficiente. Y esos materiales luego se entregan al frente, todos los días. ¿La fuerza de coalición? No tienen esa capacidad. Estaban industrialmente por detrás de Francia, sus ferrocarriles no eran tan extensos ni tan conectados. Rusia, que era la única nación que podía rivalizar con Francia en términos de producción industrial, se quedó atrás en términos de logística. No había una ruta directa de San Petersburgo a Berlín. La conexión ferroviaria aún estaba en construcción, lo que dejaba un vacío logístico. De modo que Napoleón sabía que el tiempo estaba de su lado en esta moderna guerra de desgaste. Pero eso no significa que Napoleón dejaría que las cosas fueran como estaban. Quería poner fin a este conflicto a finales de agosto. Y con ello ideó un plan que se creó meses antes del inicio del conflicto. 30 de agosto de 1804, 2 meses después de la batalla de Austerlitz. En el cuartel general de las fuerzas de la coalición. Los tres jefes de Estado estaban reunidos. El zar Pablo I golpeó la mesa con el puño. Esta guerra se está volviendo costosa día a día. Ha pasado un mes y aún así nada significativo ha cambiado en el campo de batalla. ¿Quién hubiera pensado que la munición necesaria para esas armas modernas sería tan vasta e insaciable? El emperador Francisco II intervino. Si esto continúa durante un mes más, el tesoro se agotará, añadió el rey Federico Guillermo III de Prusia, con una profunda sensación de preocupación grabada en su rostro.
Sabía que la batalla de desgaste que emprendió el general Kutuzov fue mala. Sí, impidió que los franceses avanzaran, pero nos está desangrando y no está logrando la victoria decisiva que esperábamos, se lamentó. El último informe del frente dice que nuestras fuerzas se están quedando sin municiones. Mis fábricas en San Petersburgo, que producen la mayor parte de las municiones necesarias, trabajan día y noche, pero apenas pueden satisfacer la demanda. Mencione el hecho, se necesitan 5 días para llegar aquí. Esta es la razón por la cual sus dos naciones tienen que industrializarse. Sin nosotros, sus países habrían sido invadidos por los franceses, dijo el zar Pablo I, su mirada parpadeando hacia los dos. Francisco II y Federico Guillermo III guardaron silencio después de escuchar eso. Lo que dijo era cierto. Si Rusia no estuviera en la guerra, la situación para las fuerzas de la coalición habría sido realmente terrible. Realmente no estamos preparados para esta guerra moderna, comentó Francisco II, rompiendo el hielo. Si Francia gana esta guerra, su posición como señor de Europa quedará sellada, añadió gravemente el rey Federico Guillermo III. No mostraremos debilidad ante el enemigo. Al pie de Pratzen-Eims había una línea de sistemas de trincheras, fortificaciones y una hilera continua de emplazamientos de ametralladoras. Esta red defensiva era un obstáculo formidable y las fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón habían encontrado grandes dificultades para avanzar más. El general Kutuzov miraba con sus binoculares la posición atrincherada francesa. Frunció el ceño mientras se preguntaba dónde estaban. El bombardeo cesó y se hizo un silencio sepulcral. Por mucho que quisiera disparar proyectiles de artillería contra su posición, no pudo debido a la escasez de suministros. Los informes desde el frente habían sido desalentadores, con suministros de municiones menguantes y tropas exhaustas. Las fuerzas de la coalición estaban al límite y Kutuzov sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más grave. Está empezando a arrepentirse de su plan de agotar al enemigo. Al principio no sabía cuán poderosa era la industria francesa, pero ahora se había vuelto dolorosamente claro. Tenía mucho que aprender. De repente, el cielo nocturno sobre el campo de batalla fue momentáneamente atravesado por una serie de destellos brillantes cuando los franceses dispararon proyectiles de iluminación. El campo de batalla, que había estado envuelto en oscuridad, ahora estaba iluminado como un paisaje de ensueño surrealista. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un rugido ensordecedor resonó en el campo de batalla cuando la artillería francesa abrió fuego. Los proyectiles cayeron sobre las posiciones de las trincheras de la coalición, provocando explosiones que lanzaron columnas de tierra y escombros al aire. Kutuzov rápidamente ordenó a sus hombres que se refugiaran en los búnkeres de las trincheras, algo que los franceses prefieren hacer. Pero esta vez fue diferente. Kutuzov observó un acontecimiento preocupante desde el norte. Los soldados franceses avanzaban constantemente hacia su posición, mientras los proyectiles de artillería caían delante de ellos. Los ametralladores no pudieron disparar porque los proyectiles de artillería francesa crearon caos y confusión dentro de las trincheras de la coalición. El implacable bombardeo fue diseñado para perturbar a los defensores y mantenerlos inmovilizados, neutralizando efectivamente su capacidad de devolver el fuego. En medio del caos, Kutuzov ladró órdenes a sus oficiales, instándolos a mantener la disciplina y la calma a sus hombres. Pero, fue inútil. Momentos después, la infantería francesa llegó a sus trincheras, saltó y se produjo un feroz combate cuerpo a cuerpo. Las bayonetas chocaron y el sonido de los disparos de los rifles de cerrojo resonó a través de las trincheras llenas de humo. Las fuerzas de la coalición lucharon desesperadamente, tratando de mantener sus posiciones contra el ataque de la infantería francesa. Fue un combate cuerpo a cuerpo brutal y caótico, con soldados de ambos bandos enfrascados en un combate mortal. El general Kutuzov, cubierto de barro y sudor, continuó reuniendo a sus tropas. Sabía que su supervivencia dependía de mantener la línea contra el avance francés. Si lo pierden, los franceses tendrían un camino despejado hacia Berlín. Aunque no es su país, si Berlín cae, también lo hará Austria. Solo Rusia se opondrá a Francia. Sin embargo, la batalla de Austerlitz les quitó valiosos recursos. Espera, eso fue todo. Los franceses podrían haber aplicado su táctica antes en la guerra, pero decidieron no hacerlo. Porque creían que si lo hacían pronto, los rusos simplemente se retirarían cerca de la frontera. Pero fueron manipulados para que siguieran comprometidos con esta batalla. Fueron llevados a esta falsa sensación de
compromiso, la batalla inicial en la que repelieron con éxito el avance francés les hizo pensar que el desgaste estaba funcionando. Pero no lo es. Ahora bien, incluso si Rusia se retirara cerca de su frontera, no tendría los recursos para luchar contra Francia. ¡Qué aterrador!, comentó Kutuzov. Ahora comprendió el verdadero concepto de la nueva guerra moderna. Capítulo 312. Gran golpe a las fuerzas de la coalición. Palacio Auenschild, a 50 kilómetros al norte de Austerlitz. El Palacio Auenschild sirvió como residencia para los jefes de estado de las fuerzas de la coalición. Cada uno de ellos contaba con camarotes personalizados donde podían cumplir con sus deberes diplomáticos de sus países y un dormitorio donde podían dormir. Hoy, 31 de agosto de 1804. Los tres jefes de estado dormían en sus respectivos dormitorios, hasta que alguien entró a la fuerza. Su Majestad. El zar Pablo I fue despertado de su letargo por la voz urgente. Parpadeó para eliminar los restos del sueño y sus ojos se acostumbraron a la habitación con poca luz. Su Majestad, despierte. Insistió la voz, más insistente esta vez. Zar Pablo, me quité sus pesadas mantas y me senté en su cama, alerta al instante. ¿Qué te pasa, Alexei? ¿No ves que estoy durmiendo? Alexei estaba visiblemente nervioso mientras estaba de pie a los pies de la cama del zar. Su rostro estaba pálido como una sábana y el sudor brillaba en su frente. Su Majestad, le pido disculpas por la intrusión, pero ha habido un grave acontecimiento en el frente. Exclamó Alexei, la urgencia de su voz atravesó el silencio de la noche. La somnolencia del zar Pablo I desapareció en un instante al escuchar eso. ¿Qué quieres decir con eso? Pasó las piernas por el borde de la cama y se sentó. El frío suelo de mármol provocó un escalofrío involuntario por todo su cuerpo. Habla, Alexei. ¿Qué ha pasado? El zar Pablo, exigí. Será mejor que lo informe en el salón donde están presentes el rey de Prusia y el emperador de Austria. Se trata de las fuerzas de la coalición. Síganme, Su Majestad. Sin más demora, condujo al zar Pablo I al salón, donde el emperador Francisco II y el rey Federico Guillermo III se reunían apresuradamente con sus propios consejeros. El ambiente estaba cargado de tensión cuando los tres jefes de estado se reunieron alrededor de una gran mesa de madera cubierta de mapas y documentos. El emperador Francisco II, con su habitual compostura tensa, fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué pasó? Revélanoslo ahora que estamos despiertos. Son las fuerzas francesas, lanzaron un ataque sorpresa en Austerlitz, anunció Alexei. Fueron expulsados de las alturas de Pratzen y ahora están huyendo. Al oír eso, los tres jefes de estado se pusieron de pie, conmocionados y alarmados por la inesperada noticia. Intercambiaron miradas de preocupación al darse cuenta de que el ataque francés podría poner en peligro su alianza y su campaña contra Napoleón. El rey Federico Guillermo III de Prusia habló con la voz teñida de preocupación. ¿Cómo sucedió esto? Habíamos fortificado nuestras posiciones en los altos de Pratzen. Se suponía que eran inexpugnables. El emperador Francisco II asintió con el ceño fruncido. Esto supone un gran revés. Si perdemos los altos de Pratzen, Francia tiene un camino claro hacia aquí y, posiblemente, hacia Berlín. ¿Los franceses vienen a Berlín? El rey Federico Guillermo III se burló. De ninguna manera, de ninguna manera. Hemos invertido cientos de miles de tropas en esa área, y no me digan que los franceses acaban de derrotarlos en Pratzen-Eis. Esto es absurdo. Ordénenles que resistan. Alexei negó con la cabeza. Eso no es posible, dado que nuestras fuerzas de coalición están huyendo, no pueden establecer posiciones defensivas. Lo único que pueden hacer es retrasarlas mediante escaramuzas, pero es solo una táctica dilatoria. Tarde o temprano, los franceses llegarán. Aquí. Es por eso que tenemos que abandonar este lugar inmediatamente. Pero si abandonamos este lugar, perderemos Austria, dijo el zar Pablo I y la sala quedó en silencio. Bueno, para empezar, es culpa de Austria porque se encontraban en estas circunstancias extremas. Si sus fuerzas no fueran derrotadas tan fácilmente en Ulm, no estaríamos aquí. En cambio, estaríamos en París celebrando la victoria. ¿Qué acabas de decir, William? Francisco II se acercó agresivamente a él. El rostro del rey Federico Guillermo III se enrojeció de ira. La tensión en la sala aumentó cuando los dos monarcas se miraron a los ojos, con los ánimos ardiendo. El zar Pablo I intervino rápidamente con un tono autoritario. Ya basta. Discutir entre nosotros no resolverá nuestra crisis actual. Debemos tomar una decisión y actuar con rapidez.
Está claro que quedarnos aquí nos pone en riesgo, pero abandonar Austria también es una elección difícil. Pero si miramos la situación, Austria tiene ya perdida la guerra. Tengo un país que proteger, dijo el rey Federico Guillermo III. Emperador Francisco, la realidad es una píldora difícil de tragar. Si estuviera en mi posición, comprendería la necesidad de garantizar la supervivencia de nuestra nación. No podemos darnos el lujo de ser tercos cuando la existencia misma de nuestros estados está en juego. El emperador Francisco II, aunque todavía visiblemente molesto, asintió de mala gana. William tenía razón, si estuviera en su posición, haría lo mismo. No puede prescindir de sus fuerzas para proteger a un país extranjero. Era una amarga verdad, pero la supervivencia de sus respectivas naciones tenía que tener prioridad. Entonces está decidido. Nos retiraremos del palacio a Wenschild y nos reagruparemos en... El zar Pablo I hizo una pausa y miró a Alexei. ¿Dónde está el lugar óptimo? Alexei se inclinó hacia adelante y le susurró algo al oído. Ah, Dresde. Lo que queda de los ejércitos prusiano y ruso se reagrupará en Dresde. Fortifíquelo. Pero no tendremos tiempo si los franceses continúan persiguiéndonos. Entonces, emperador Francisco, ¿por qué no nos ayuda aquí? Detener el avance francés negociando con ellos nos dará tiempo. El emperador Francisco II consideró la sugerencia detenidamente. Negociar con Francia significó la rendición de Austria y aceptar condiciones duras. Pero si Prusia y Rusia conseguían derrotar a los franceses en Dresde, cualquier tratado que fuera a firmar con Francia quedaría anulado. Fue una decisión difícil, pero vio la sabiduría en ella. Muy bien, dijo finalmente. Asegúrate de ganarle a ese von Eyman. Los dos jefes de Estado asintieron con la cabeza. Horas más tarde, el rey de Prusia y el emperador ruso abandonaron el palacio a Wenschild, con sus respectivas fuerzas a cuestas, dirigiéndose hacia Dresde para reagruparse y fortificar sus posiciones. El emperador Francisco II, por otro lado, se preparó para enviar enviados a negociar con Napoleón, con la esperanza de asegurar un alto el fuego temporal y ganar el tiempo que tanto necesitaban sus aliados. 1 de septiembre de 1804. En el Palacio Hofburg de Viena. Napoleón y Talleyrand dieron la bienvenida al enviado que había enviado el emperador de Austria. Bienvenidos, príncipe Joan I Joseph Ignat al Palacio de Hofburg. Soy Charles Maurice de Talleyrand Périgord, ministro de Asuntos Exteriores y soy Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Arreglemos esto.